ansiedad me puede a mí. Bien, para los que estén mirando en YouTube se perdieron algo fabuloso que estuve diciendo hasta ahora, pero bueno, me había olvidado de grabar, así que empezamos desde acá. Venimos desde la raíz de amargura y desde la raíz de amargura se nos da este ejemplo. Esaú. Esaú. Le puse como título La tiranía de la hora, la primera parte. Fíjense, la palabra pornos, obviamente, no, no necesita explicación. Fornicador o inmoralidad sexual. En griego es pornos. ¿Sí? En el lenguaje helenista y rabínico de aquel tiempo, también se usaba metafóricamente para designar a quien traicionaba una relación de pacto por un placer temporal. Entonces, por un placer temporal, vos metafóricamente entraste en una fornicación. Nosotros no tenemos registros de que Saúl haya sido un fornicario en el más estricto uso de la palabra. No tenemos registro que se haya acostado con alguien, no tenemos ese registro. Entonces, ¿por qué lo pone como ejemplo? Dice, no sea que algún fornicario o profano como Esaú. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo ponen como fornicario si no tenemos registros de que haya estado con una mujer o el problema no fueran las mujeres? El tema es que él traicionó a Dios. Siempre Dios va a hablar metafóricamente que cuando alguien lo engaña a él por un placer momentáneo, por un placer menor, por algo que genera deseo y que él abiertamente dice que no quiere que lo hagamos, automáticamente la Biblia habla de fornicación. Pero entendemos que es engañar a Dios con otra cosa, o con un ídolo, o con un deseo carnal, o lo que sea. Entonces, en este caso lo tenemos que aplicar de esa manera. No solo lo llama fornicario, sino o profano como Esaú. Algunos pueden decir, bueno, acá fornicario o profano, y solo lo profano se le adjudica a Esaú. Puede ser también. Profano significa el que pisa el templo con los pies sucios. El que pisa el templo con los pies sucios. Para aquel tiempo, acuérdense que se tenían que lavar, tendrían que estar bien limpios. Si alguien entraba con los pies sucios, quiere decir que le daba muy poca importancia a lo que Dios pedía, a, a los ritos de lavarse y todo eso. O sea, básicamente el profano es el que no le importa, toma como común algo que debe ser santo, toma como común algo que tiene mucho valor para Dios. Entonces, profano y perdón, sí, profano y fornicador tienen el mismo sentido, es dar muy poco valor al pacto, a la intimidad, a lo que tenemos con Dios, si lo vendemos por otra cosa. Entonces, fornicario significa infiel al pacto, cambia intimidad espiritual por placer momentáneo, no le interesa estar a cuentas con Dios, lo que le interesa es tener su placer. Y ahí es donde se aplica esa palabra. Profano trata lo sagrado como común, pisa el templo sin quitarse las sandalias, o sea, es un tipo que no tiene respeto por, por las cosas de Dios. La primogenitura era herencia espiritual. La primogenitura tenía propósito eterno. Entonces, fíjense lo importante que era eso. Y él lo tomó, lo vendió por un plato de comida. Entonces, su deseo inmediato, su satisfacción sensorial, tenía hambre, vendió algo que era herencia, que era propósito, que era un regalo. Entonces podemos decir que Saúl no se acostó con una mujer, se acostó con su hambre.
Para él el hambre de ese momento era mucho más importante que la primogenitura. Entonces acá es donde el autor hace la comparación. Es lo mismo que nosotros, tengamos a alguien que nos va a dejar una herencia y decimos, bueno, la herencia se va a hacer efectiva si estás a las 12 del mediodía en tal lugar. Bueno, solamente si estás a las 12 del mediodía en tal lugar vas a recibir $1.000.000. Y vos llegan las 12 del mediodía y decís, no, tengo hambre yo. Me voy a comer un choripán, voy a comer algo, porque tengo mucha hambre. Y dejas de recibir ese $1.000.000, porque tuviste hambre. Es una estupidez. Bueno, esto es aún peor. Entonces, la fornicación del alma es unirnos al deseo antes que a la promesa. En un matrimonio pasa lo mismo, o en una relación entre parejas. Si alguien se acuesta con otra persona, está invalidando algo, cómo se siente la persona a la que es engañada. ¿Sí? Eh, horrible. Bueno, así se siente Dios. Así le dicen Jeremías a todos. Ustedes corren por ahí como una gacela en celo. Es fuerte. Les gusta revolcarse con todos los ídolos por ahí. O sea, tiene un tinte hasta sexual cuando Dios habla de el trato de sus hijos con ídolos o con placeres carnales. Fornicar espiritualmente es hacer del estómago, en este caso, un altar y del instante un Dios. O sea, un plato de comida. Está bien que tenías hambre. Podrías tener mucho hambre, pero hubieras dicho que te dé un plato de comida, vender tu primogenitura, entregar, porque ni siquiera lo planteó. Entonces ahí ya estamos viendo cómo se devela el corazón de Esaú. Y después sigue diciendo el versículo 17, porque ya sabéis, o sea, para los que han leído Génesis, que saben la historia de Esaú, después él deseó heredar la bendición, él quiso heredar la bendición como primogénito, pero fue desechado. No hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Había un beneficio espiritual con su primogenitura. El tipo le dio muy poco valor en un determinado momento y la vendió por un plato de lentejas. Después quiso otra vez tener ese beneficio, pero ya había sido tarde. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Esto suena muy fuerte. Es como que Dios hubiera cerrado la puerta. No está diciendo eso. Porque Dios es un Dios no de segundas oportunidades, ni de terceras oportunidades. Mientras haya un aliento de vida, hay infinita cantidad de oportunidades para que uno se arrepienta, para que uno cambie la cabeza. Entonces, cuando dice no hubo oportunidad para el arrepentimiento, no podemos, conociendo el carácter de Dios, no podemos pensar que Dios le dijo, ahora no te voy a aceptar ningún arrepentimiento, porque eso iría en contra de la persona de Dios. Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. La palabra nunca va a despreciar se aplica para todo ser humano y se aplica para Esaú. Quiere decir que Esaú no fue con un corazón contrito y humillado, no estaba arrepentido. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, quiere decir que no hubo oportunidad de parte de Esaú de cambiar su cabeza conforme a ese tema. No significa entonces de ninguna manera que Dios cerró la puerta, sino que Esaú no la encontró porque no se miró hacia adentro. El arrepentimiento verdadero es metanoia, la palabra ahí es metanoia, cambiar la cabeza. Es una metamorfosis del pensamiento.
Es decir, qué tarado, ¿cómo pude haber vendido mi primogenitura por un... Dios, perdóname lo que hice, estoy completamente arrepentido, si no me querés dar la primogenitura no me la des, pero estoy completamente arrepentido de lo que hice. Eso hubiera sido el mejor escenario. Sin embargo, él no cambió de cabeza. Él tenía remordimiento por lo que pasó. Entonces hay que ver lo que él hizo. ¿Qué hizo? Lloró por el efecto, no por la causa. Y entonces muchas veces, a ver, el otro ejemplo que generalmente se pone es el de Judas. Judas se ahorcó, se mató, estuvo con resentimiento, se sintió dolido, pero nunca hubo un arrepentimiento genuino, por lo menos en lo que no sabemos, no conocemos el corazón de él. Pero por la poca información que tenemos, por la letra, por las escrituras, podemos decir, no se acercó a Jesús y decir, Jesús, te vendí, perdóname, estoy absolutamente arrepentido. Y como una verdad absoluta es que Dios nunca va a rechazar un corazón contrito, o sea, entristecido por lo que ha hecho y humillado, también aplicaba para Judas. Entonces quiere decir que no hubo ese proceso. De alguna manera no sucedió. Entonces, acá vemos a alguien que llora por lo que perdió, pero no por lo que es él como persona. O sea, no cambió el fruto porque no tocó la raíz. Ya había una raíz de amargura. La raíz de amargura contamina, no solo a la persona, sino a todos los que están alrededor. Entonces quiere decir que esa raíz de amargura nunca se sacó de la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque no permitió que Dios entrara ahí. No tuvo un momento de decir, no me importa la primogenitura, quiero estar bien con vos, Dios. O cualquiera de esas cosas en donde él reconociera, pero no lo vemos porque lo están poniendo de ejemplo. La lógica sería, Dios siempre ofrece gracia. Vengan, vengan al trono de la gracia, vengan, confiadamente, vengan. Entonces, si este es el mismo Dios del Antiguo Testamento, esa puerta también estaba abierta para Esaú. Pero la gracia a veces no anula la siembra que hemos dicho, ¿sí? Ok, sí, lo que sembramos a veces vamos a cegar. Supongamos que no es el caso, supongamos que Saúl sí se hubiera arrepentido, probablemente Dios hubiera decidido que siguiera el curso, lo perdona, va a tener su lugar en el cielo y todo, pero el curso va a seguir de las cosas. A veces sucede así. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si siembro desprecio a Dios, que fue lo que él hizo, despreció absolutamente su primogenitura y no se arrepintió, la cosecha de pérdida es inevitable en el caso de él, aunque le duela. No, no es un castigo de Dios, es una consecuencia natural de sus actos. No hay arrepentimiento, no hay un cambio de mentalidad. Cuando se desprecia lo santo, el alma se acostumbra a lo profano, a lo común, y empieza a perder el valor de las cosas eternas. Entonces lo que yo quiero es placer para ahora, lo que yo quiero es comer ahora, lo que yo quiero es tener sexo ahora, lo que yo quiero es ganar dinero ahora, lo que yo quiero, codicia, avaricia, todo ese tipo de, todas las obras de la carne, están ahí, están a la puerta. Ahora, si yo me acostumbro a tener eso, y lo tengo como algo común cuando Dios apriete las tuercas y diga, mira, acá empezá, esto vos sabés que a mí no me gusta, vos sabés que esto está mal. Si yo sigo haciendo eso,
Es una fornicación espiritual. Es algo profano. Estoy dejando a Dios, a su palabra, a lo que Él pide, por otros placeres más baratos, placeres que acá se van a quedar, placeres que no tienen paga eterna, placeres que no van a generar ningún fruto, solo el placer momentáneo, porque cuánto habrá durado un plato de lentejas? Por más que el plato haya sido grande, o ponele que hubieran dado una olla, ¿cuánto duró? 15 minutos, 20 minutos, media hora. Ese fue el placer que tuvo y ahí quedó. Pero hacer la voluntad de Dios, eso genera réditos eternos. Es hacer tesoros en el cielo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, Dios mira el corazón de una persona que prefiere placeres momentáneos a hacer su voluntad. Entonces, la sanidad posicional, la santidad, perdón, posicional, me da acceso a Dios. Jesucristo nos santificó a todos, somos todos santos posicionalmente. Tenemos entrada por Cristo al trono de la gracia. La santidad progresiva o relacional me va dando visión, me va dando ojos para ver, ojos internos, ojos para ver las cosas de Dios, ojos para poder entender las cosas de Dios. Entonces, cuando eso se descuida, entramos en tinieblas. O sea, ya tenemos el derecho a entrar por la sangre de Jesús, pero si no mantengo mi comunión, la unión con Cristo, entro en tinieblas, en oscuridad, en ceguera. ¿Sí? El corazón se va entenebreciendo, dice Efesios 4. Alguien empezó en su cabeza, empieza pensando, le da rienda suelta y entonces ya no podés pensar con la luz del espíritu, ya no pensás como, ¿por qué? Porque le estás dando lugar a otra cosa. Es una consecuencia, no es un castigo de Dios. Lo mismo le pasó a Caín. Y dice, pero Caín, me traes esta ofrenda que no te la puedo aceptar porque prefigura a Cristo, no te puedo aceptar verdura. Tráeme algo que tenga vida, que tenga sangre, como tiene que ser. Y no lo hizo. Y Dios le dice, bueno, el pecado está a la puerta, pero si vos hicieres bien, yo siempre te voy a recibir. No veremos al Señor, no porque Él nos eche, no porque Él cierre la puerta, sino porque nuestros ojos se empiezan a anular. Se empiezan a anular porque quiero mi propio deseo, porque busco lo mío, porque desvalorizo lo que es de Dios, desvalorizo tener que obedecer a Dios, aún en las cosas pequeñas. Dios dice, si en lo pequeño fueres fiel, en lo mucho te pondré. Si con lo poquito no podés, y bueno, vas a estar patinando ahí como chancho en la baldosa una y otra vez con lo mismo, ¿sí? No por odio de Dios, no por enojo de Dios. Es que si no podés con poquito, que Dios te ponga en lo mucho, es un acto poco amoroso de Dios. No puedo con poquito, te voy a dar mucho. No tiene sentido, no es lógico. Cuando aprendas con lo poquito, te voy a dar posibilidad de lo mucho. Llámese intimidad, llámese conocimiento, llámese revelación, entonces, pero si en lo poco no se puede, el amor de Dios no nos va a dar más para que no sea una carga extra sobre nosotros. Entonces Esaú
El remordimiento siempre lamenta sobre las consecuencias no alcanzadas, las consecuencias perdidas, las consecuencias, las cosas que me perdí, y se lamenta. En cambio, el arrepentimiento lamenta el corazón, la motivación, la causa, la fuente de la decisión que no honró a Dios. El dolor es distinto. Si el dolor es porque ya me perdí algo que Dios me podía dar, es un dolor egoísta. Si el dolor viene porque le fallé a mi papá, que dio a su propio hijo, que está constantemente, incondicionalmente conmigo, que me perdona todo. Si el dolor es por haberle fallado a él, entonces es otra cosa. Lo que me importa es la relación, no lo que él me puede dar, sino lo que él es. Esaú representa al hombre que tiene hambre, llámese hambre de lo que sea, ¿no? En este caso fue hambre literal de la panza. Y Jesús representa al hombre que tiene hambre y recuerda quién es, aún dentro del hambre, aún bajo presión. Esaú mira el plato y dice, ¿de qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? Ese es el hombre que mira por sí mismo. Jesús tenía hambre después de 40 años, perdón, 40 años no, 40 días de haber estado en el desierto ayunando. El diablo le dice, mira, y tenés piedras, convertirlas en pan. Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Vemos la diferencia? Esaú no creo que haya estado 40 días ayunando. Era un hambre importante, pero no creo que no se debería comparar con el hambre de Jesús de 40 días. Sin embargo, todavía en esa hambre Jesús tenía en mente quién era él y quién era Dios. Esaú, en ese momento de presión, en ese momento de necesidad básica, el hambre estaba ahí, no hay que negarlo. No es que uno está diciendo no hay que tener hambre, hay que saber encauzarla nada más. Lo que Esaú vendió por un plato, Jesús lo compró con su sangre. Esaú creyó que comer lo iba a hacer vivir. Jesús creyó que obedecer lo iba a mantener vivo. ¿Ven la diferencia? El deseo no es el enemigo. El deseo sin gobierno sí es el enemigo. Cuando el deseo reina es el enemigo. No reine pues el pecado sobre ustedes. No reine. ¿Vamos a pecar? Y obviamente. Ahora, ¿quién reina sobre nosotros? Cristo. Y cuando tengo un deseo, o hambre, por lo que sea, se lo entrego a Él. Y entonces Él reina sobre mis deseos. El hambre del alma es sagrada si la llevo al altar correcto. Hebreos 12 nos dice que no tenemos, que no tengamos hambre, sino que nos enseña a negociar, a no negociar nuestra herencia, si a las cosas eternas, las cosas de Dios, las cosas importantes, por un hambre pasajero, por minutos de placer, por minutos de gozo, bueno, no sé si llamarlo gozo, pero por minutos de felicidad. Versículos 18 en adelante, dice porque, explica, por eso empieza diciendo porque todo esto que está hablando de Saúl, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Fíjense la repetición de la letra I, porque repite y repite, está dando una descripción. Al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más. La voz que hablaba era Dios. Y la gente pidió, por favor, no, es demasiado. Versículo 20 otra vez dice, ¿por qué?
¿Por qué pidieron que no hablase más esa voz? Porque no podían soportar lo que les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, tenía que ser apedreada o pasada por dardo, sí, matada, sacrificada. Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que hasta el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Uf, entonces nos tenemos que ir hasta allá, hasta Éxodo, ver cuando Dios está en la cima del monte, truenos, relámpagos, esa voz, todos asustadísimos. El pueblo le dice, anda vos, Moisés, anda vos, nosotros no queremos. Entonces el escritor dice, no se han acercado a ese monte. Ustedes no se han acercado a ese monte. Sino, comparación, que se han acercado al monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? Bueno, no está en la tierra. Sí, o sí y no. A la ciudad del Dios vivo. Fíjense que acá es A, se repite A. No, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rodeada que habla mejor que la de Abel. A este sí nos hemos acercado. Entonces, la comparación es esa. Ahora, mis queridos hermanos, le dice el escritor a los hebreos, no desechen al que habla. En este momento, Dios les está hablando a través de él. No desechen al que habla. ¿Por qué? Se preguntará alguien. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, ¿en dónde? En la tierra. Acá van a venir comparaciones. Fíjense, si no escaparon aquellos, entonces, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Fíjese, tierra, cielo, tierra, cielo, tierra, cielo. El escritor está diciendo, muchachos, no nos acercamos al monte Oreb, no nos acercamos a ese lugar terrible, nos hemos acercado al monte Sión, a todo lo celestial, a Jesús, al Padre. Entonces, si aquellos no fueron desechados, cuando se los amonestó, entonces la comparación es con nosotros ahora, que somos amonestados desde el cielo. Pero, contraste, ahora ha prometido diciendo, una vez más, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra como en aquel entonces, sino también el cielo. ¿Ven? Cielo, tierra, cielo, tierra, tierra, cielo. Entonces acá lo que el escritor está diciendo, Dios en un momento se manifestó en la tierra en ese momento y era aterrador. Eso ocurrió en la tierra. Bueno, todavía queda una vez. Y cuando eso ocurra, no solo va a ser en la tierra, también va a ser en el cielo. O sea que si fue aterrador aquella, no nos podemos imaginar lo que va a ser esto. Entonces tenemos los dos montes. El monte de Sinaí, yo dije Oreb, ¿no? Me equivoqué. Monte Sinaí, monte terrenal, el antiguo pacto, Dios inaccesible y temible. Un monte que no se puede tocar, ardiendo en fuego, oscuridad, tinieblas, tormenta, sonidos de trompeta, la voz de Dios con advertencia y juicio, Moisés temblando ante la visión aterradora. Y por otro lado tenemos el monte Sión, donde Cristo está sentado como rey, sumo sacerdote, Melquisedec, es el monte celestial, es el nuevo pacto, el Dios asombroso, ya no el Dios inaccesible, sino accesible por la gracia, por la sangre de Jesús.
Entonces, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo, una inmensa y gozosa asamblea de ángeles. Podemos ver la comparación de una y otra. Uno es terrible y el otro es terrible de lo lindo. Dios es el juez de todo, Jesús es el mediador del nuevo pacto, la iglesia de los primogénitos, cada uno de nosotros, estamos ahí. Los espíritus de los justos, nosotros, hechos perfectos por la sangre rociada de Jesús. Entonces el escritor dice, ustedes no se acercaron, creyentes en Cristo Jesús, no se acercaron al monte Sinaí. No se han acercado a ese monte. Se han acercado a este monte. Entonces, entendé que cuando tomas una decisión estás desechando uno por el otro. Si en el otro hubo castigo, entonces en este, ¿cuánto más tenemos que enfocarnos en esta parte? Tener en cuenta esto. Y esta frase, aún una vez, indica, vieron que dijo una vez, y voy a hacer sonar todo, no solo la tierra, sino el cielo. Entonces acá repite el autor. Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Va a desaparecer todo lo que conocemos como cosas hechas. ¿Para que quede qué cosa? Las inconmovibles. Entonces, los Esaú de la vida, que vendieron su primogenitura a algo inconmovible por un plato de lenteja, algo movible, algo que no tiene esencia eterna, se quedó sin nada. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, acá viene nuestra actitud. Nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Tengamos gratitud. Mientras tengamos esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, con el máximo potencial de nuestra, que le demos importancia, de nuestra importancia por las cosas de Dios. No tenerlas por, bueno, esto es de Dios, esto es del mundo, es más o menos lo mismo. No, temor y reverencia. ¿Por qué? Se preguntará alguien. Porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. Hmm. Y esa frase la usan muchos para meter miedo, ¿no? Y vaya si mete miedo que Dios es fuego consumidor. Consume, va a desaparecer todo lo que es movible, todo lo que respira, todo, todo lo que conocemos va a desaparecer. Entonces, ¿qué tan consumidor puede ser Dios? Y mira, si va a desaparecer todo, es bastante consumidor, bastante potente ese fuego. El fuego no cambió. El fuego que estuvo en aquel monte no cambió con el fuego de ahora. Solo cambió el propósito. En el Sinaí consumía ese fuego. Si ustedes pueden ver ahora una foto satelital del monte Sinaí, van a ver que la parte de arriba está toda quemada. Está quemada. Entonces, pero en Sión va a purificar el fuego que en un momento consumía para los creyentes, purifica. En el antiguo pacto el fuego representaba juicio, separación, santidad inalcanzable. En el nuevo pacto, en Cristo Jesús, representa la presencia de Dios que purifica, que transforma. Ya no es ese Dios aterrador del Sinaí. ¿Por qué? Porque ahora estamos en su Hijo. Ahora somos aceptados en su Hijo. Entonces, ese fuego consume, pero para purificar, para transformar. Por eso el autor une ambos montes, Sión y Sinaí. El mismo fuego que antes destruía lo impuro, ahora purifica al creyente.
Entonces el creyente que se acerca al monte Sinaí es purificado y cuando tiene un deseo de querer vender su primogenitura porque tiene hambre o, o de olvidarse de Dios por un momento porque tiene deseos de algo, llévaselo al monte, llévalo al monte Sión. Ahí entonces el fuego de Dios nos va a ayudar a pasar esa prueba. De eso se trata, de que no sean nuestras fuerzas, sino con Él. Entonces, ¿de dónde venimos? De la raíz de amargura, el desprecio, la profanación de Esaú. Todo eso va a ser consumido, todo. Uno va a ser consumido por arrepentimiento y si las personas no se arrepienten de su vana manera de vivir, de seguir las cosas que no tienen nada, va a ser consumida por un juicio. Gracias a Dios, nosotros nos vamos a pasar por ese juicio. Nosotros ya nos hemos arrepentido. Ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. Todavía nos falta un montón, sí, pero estamos en el camino. Estamos ahí. El fuego de Dios no destruye lo que somos, sino lo que nos impide ser. Para eso está el fuego, para purificar las impurezas. Cuando yo me acerco a ese fuego, cuando yo le doy esa, entrego mi libertad ahí. Sí, como estamos viendo los domingos, Dios pone el querer y el hacer, pero entre el querer y el hacer está la voluntad del hombre que se tiene que alinear con el querer de Dios para que Dios después pueda hacer en nosotros. Bien, entonces, el fuego de Dios no destruye lo que somos, sino lo que nos impide ser. Y si tenemos ese deseo carnal todavía, ese hábito, esa que no va con Dios, se lo tengo que entregar a Él. El querer de Él es otra cosa. Entonces, ahí estoy en conflicto yo con mi querer. Si se lo entrego, Él me va a ayudar a poder purificar eso, a cambiar mi deseo. No que deje de desear, sino que empiece a desear lo que Él desea. De eso se trata. Lo que no se deja consumir por amor de Dios, será consumido por juicio. Desgraciadamente va a ser así. O nos dejamos consumir por Dios, que es amor, y empieza a sacar todas esas impurezas, las saca, las va sacando, o en algún momento, si no estás en Cristo Jesús, va a haber un juicio, y ese juicio la persona va a quedar en deuda. Mientras tanto, para el creyente, va a haber disciplina, ya lo vimos, disciplina, reprensión y azote, porque el padre a los hijos disciplina, reprende y azota. Entonces, si nosotros estamos buscando el deseo por otro lado, como Esaú, va a haber disciplina, va a haber reprensión y va a haber azote, hasta que nosotros podamos entrar en lo que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Hebreos, uy, no, es Hebreos 12 al 29. Está mal, me quedó el PowerPoint de la clase pasada. Hebreos 12, del 17 al 29 es lo que vimos hoy. Vamos a orar. Y ya la semana que viene nos tocará entrar en el último capítulo de Hebreos y lo liquidamos. Oremos. Papá, en esta noche te damos gracias. Gracias porque nos pudimos acercar al monte Sión. Gracias porque ya no hay un juicio sobre nosotros en cuanto a dónde vamos a pasar toda nuestra eternidad. Sabemos que la vamos a pasar con vos. Mientras tanto, de este lado de la orilla, ayúdanos, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, aún para los que están batallando con algún hábito, con algún deseo,
que no va de acuerdo a los estándares tuyos. Así que papá, lo que sea que esté en nuestros corazones, lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, si es que queremos que vos intervengas, te lo entregamos. Te entregamos lo que sea, ahí ponele el nombre que vos quieras, que vos sepas que el Espíritu Santo te esté mostrando. Y decirle a Dios, declararle la guerra. Entonces Dios te va a librar de ese enemigo. Pero si no le declaras la guerra y es tu amigo, Dios no puede hacer nada. Así que papá, te damos gracias. Ayúdanos a no ser como Esaú. Buen, mal ejemplo que nos pusiste de ser profanos, de tomar en poco lo mucho que nos diste, lo valioso que tenemos de parte tuya. Ayúdanos a poder admirar eso, a poder estar en constante asombro y no desmerecerlo, no menospreciarlo. Ayúdanos, papá. Si lo hemos hecho en esta noche, te pedimos perdón. No queremos ser como Esaú, queremos tener un corazón que se humilla delante de tu presencia. Y así alcanzar esa gracia, ese favor tuyo, para que podamos seguir adelante. Gracias, papá, te damos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, los que están ahora, los que se conectarán, los que lo verán por YouTube, para que podamos entender esta sinergia en la que vos nos pusiste para poder seguir caminando al lado tuyo. Nunca darte la espalda, nunca ver que otras cosas son mejores y menos pensar que las cosas pasajeras, aunque son atractivas para la carne, que podamos tener la mente de Cristo, el momento consciente de poder entregártelos, pedir la ayuda en el momento para que nos des la victoria. Ayúdanos, papá. Te amamos por sobre todas las cosas y eso es lo mejor que nos pasó en la vida. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.